Gracias y paz, amados hermanos. Son varias personas las que en los últimos días me hicieron llegar un par de vídeos de uno o dos canales donde estaban comentando que el pastor Sugel Michelén en una conferencia corrigió a otro pastor en una pregunta que se hizo sobre si un cristiano, sobre si un creyente, sobre si alguien que ha nacido de nuevo puede caer en un pecado recurrente. A lo que un pastor respondió y seguidamente ellos lo mostraron como que Sugel Michelén corregía la opinión de ese pastor. Les voy a poner las imágenes de la conferencia, las imágenes donde se plantea la pregunta, donde responde de manera completa el primer pastor y la respuesta también completa del pastor Sugel Michelén. Son varios minutos y me gustaría que se quedaran porque querría decir un par de cosas muy rápidas sobre esto. Greg dijo que el cristiano es libre de la esclavitud del pecado, lo dice la Biblia. Pero ¿es posible que un hijo de Dios luche y sea generalmente vencido con un mismo pecado durante toda su vida? Yo creo que hay que analizar cada caso a la luz de las Escrituras, ¿no? Empezamos con las Escrituras e interpretamos. Hay ciertamente ciertos pecados que vemos en la vida de ciertas personas que sabemos que caminaban con el Señor. Moisés, en un sentido, nunca venció su problema con el enojo, la manera que él respondía al enojo, ¿no? Sabemos que Moisés caminaba con el Señor, pero fue el enojo que lo llevó a matar a un egipcio. Más adelante vemos que en su enojo el Salmo dice que él maldice cuando él golpea 2 veces la roca. Vemos que Pedro lucha con ciertos pecados que se vuelven a aparecer. Él luchaba de manera particular con el temor a los hombres, cuando él niega a Cristo 3 veces. Y después cuando él cambia lo que él hace porque vinieron los judaizantes en Gálatas y Pablo lo tiene que confrontar. Entonces creo que ahí no necesariamente sería mi respuesta. Una persona puede tener un pecado recurrente y no necesariamente eso es indicativo de que la persona no ha sido regenerada realmente, porque lo vemos en las Escrituras. Sin embargo, lo que la Biblia sí enfatiza es que nosotros no somos esclavos del pecado. Tenemos ahora el poder que antes no teníamos para derrotar el pecado en nuestra vida. Esa es la idea de la santificación, es que somos libres del poder del pecado. La presencia está, la lucha está, la batalla es continua, pero nosotros no tenemos la esclavitud que teníamos antes sin Cristo. Perdón, Enrique, ¿puedo Adelante. decir algo? Es que esta pregunta es tan importante que creo que es bueno hacer una aclaración. Hay creyentes que hablan de una lucha continua con un pecado, pero no saben distinguir lo que es entrar en tentación de lo que es pecar. Hay pecados con los cuales nosotros vamos a luchar hasta el día de la muerte. Algunos de nosotros nos convertimos al Señor y hay pecados que cometíamos cuando éramos inconversos que desaparecieron por completo de nuestra vida para no tener lucha con eso nunca más. Ojalá que fuera así con todos los pecados, pero no lo es. Hay pecados con los que uno lucha, pero un creyente debe saber distinguir lo que es la lucha contra el pecado de lo que es pecar. Mi hermano, si tú estás luchando contra una tentación, tú no estás pecando, tú estás luchando. Pecar es dejar de luchar y ceder a la tentación. Miren por qué esto es importante. Cuando Satanás nos tienta, una de las cosas que él nos dice es: tú eres un hipócrita, porque tú estás loco por hacer eso. Sí, pero no lo he hecho. Yo puedo tener una lucha, una guerra en mi interior por pecar, pero no he pecado. Pero el diablo me hace sentir sucio por el simple hecho de tener la tentación. Y él lo hace porque él sabe que cuando tú te sientes sucio ya no tienes miedo de pecar. Tú pierdes el temor de pecar. Es como una hermana que está el sábado desempolvando la casa y está toda sucia y sudada, y de repente llega la sobrinita que estaba comiendo chocolate y está toda sucia de la mano y la boca de chocolate y te quiere abrazar, y tú la vas a dejar porque tú estás completamente sucia. Pero si tú estás cambiada para salir para la iglesia, acabada de bañar, y viene la famosa sobrinita, probablemente la vas a parar, porque tú sabes que estás limpia. El diablo sabe que cuando nos sentimos sucios, estamos más propensos a ensuciarnos un poco más. Entonces, uno tiene que saber distinguir entre lo que es ser tentado y lo que es ceder a la tentación. Cada vez que el diablo me seduce a cometer algo que es una transgresión a la ley de Dios, eso es una tentación. Pero yo peco cuando dejo de luchar y cedo al deseo pecaminoso. No sé si me estoy dando a entender. Pero de verdad, hermanos, esa distinción es extremadamente importante. Hay un libro de John Owen que se llama Tentación y Pecado, y puedo decir que probablemente yo no conozco otro libro que en mi vida haya sido más importante que ese para yo poder entender mis propias luchas y para poder luchar eficazmente contra la tentación. El libro está en español, un extracto. El libro en inglés es más grande, tiene 300 y tantas de páginas,
El libro en español es mucho más pequeño, pero hay un extracto en español publicado por Faro de Gracia y yo les recomiendo que lean ese libro, Tentación y Pecado, así como las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Van a entenderse mejor cuando lean esos libros. Bien, el libro también de John Owen, en castellano, Mortificación de la... Bueno, es que Temptation and Sin es el que está traducido Temptation como una parte mortificación. Y después viene la Sí, mortificación. sí. Y son, no, yo creo que no hay algo mejor que eso. Y este tema no es simplemente una cuestión teórica, es donde todos vivimos nuestra vida. Esta es nuestra realidad. Y hay que entender que estamos en guerra todos los días. El zombie del pecado, del viejo hombre, nos ataca constantemente. Y hay que estar en pie de guerra. Lo que pasa es que hay creyentes que dicen, yo quisiera tener victoria sobre el pecado, pero en la mente de ellos, victoria sobre el pecado significa, yo no quiero ser tentado con esto nunca más. Sí. Tú no vas a tener esa victoria hasta que llegues al cielo. Vamos a suponer por un momento, para poner un ejemplo práctico, aquí tenemos un joven soltero, acaba de hacer su devocional, tener un tiempo precioso en la presencia del Señor, leyendo su palabra, orando, y de repente toma, no sé cómo es, un autobús, un colectivo, ¿se entiende? Para ir al trabajo. Y cuando mira así por el rabillo del ojo, hay una chica sentada aquí al lado con una minifalda, con un escote, y el muchacho está loco por mirarla. Estoy siendo bien claro, ¿verdad? Y él está ahí sentado casi con tortícolis en el autobús. Él está siendo tentado. Pero mientras él no voltee la cara para mirar, él no ha pecado. Pero el diablo le dice, hipócrita, hipócrita, tú estás loco por mirar, ya acaba de mirarla. Hay dos tipos de creyentes que pasan por esa experiencia. Uno es el que llega a la parada del autobús y hace... Wow, Señor, qué dura fue esta, pero gracias, me libraste. Pero hay otro creyente que se amarga el día completo y pierde su gozo diciendo, pero ¿cómo puede ser posible que después de haber hecho mi devocional yo todavía tengo estos deseos pecaminosos en mi corazón? Tú no has llegado al cielo todavía y vas a luchar con estas cosas. Pero cuando el diablo mata tu gozo, ya tú eres presa fácil de otras tentaciones a lo largo del día. Y por eso es que esto es tan importante. Mire, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa si cediste a la tentación? Bien, no estamos tomando con ligereza el pecado, pero dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2. Pero si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él pagó por nuestros pecados. Entonces ahí mismo dile, Señor, qué vergüenza, perdóname por haber pecado contra ti. Pero ahora viene otra parte del ataque. El diablo te va a decir, qué fácil. Después que la miraste, ahora tú crees que porque le pediste perdón, el diablo quiere que tú te sigas sintiendo culpable. Mis hermanos, nunca traten de... No basen el perdón de Dios en experimentar el sentimiento de ser perdonado. El perdón de Dios se acepta por la fe. Dios hizo una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo confieso mis pecados, yo no siempre me siento perdonado, pero yo tengo que creer que fui perdonado, porque la promesa de Dios está por encima de mis sentimientos. Yo no puedo vivir por lo que yo siento, yo tengo que vivir por lo que dice la palabra de Dios. porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo primero que tengo que decir es que mi intención no es descalificar a ninguno de los pastores, porque los que aparecen en esas imágenes, brevemente aparece, por ejemplo, el pastor Sam Masters, que a mí me parece un pastor excelente, un hombre que tuve el placer de poder conocer aquí en Barcelona de manera personalmente y me pareció muy sabio y muy centrado en el Evangelio. Por otro lado, el primer pastor que responde es Greg Travis. También tuve la oportunidad de poder compartir con Greg y su familia en una visita en los Estados Unidos, donde él fue a predicar a una actividad, a un evento que yo también fui invitado. Y la verdad es que tanto en el púlpito como en las distancias cortas, Greg me pareció un verdadero hombre de Dios. Greg es un hombre que sé que predica fielmente el Evangelio y también tengo que decir que si la intención de las personas era mostrar como que Greg decía, sí, un creyente puede vivir pecando todos los días, en ningún momento me pareció que la respuesta se enfocase a eso. ¿Por qué? Porque la respuesta completa de Greg, lo que él dice de manera completa, no va en ese pensamiento y no creo que es lo que quiera transmitir. Porque si uno conoce la predicación de Greg, conoce a Greg Travis, él sabe que su pensamiento nunca sería que el que practica el pecado, obviamente puede aún así seguir pensando que es un creyente. Pero también hay que decir que en algunos de los vídeos que vi en las redes la respuesta estaba un poco cortada y no se veía la respuesta con total claridad. Se enfatizó más la respuesta que Sugel le dio. Y obviamente también considero que Sugel es un excelente predicador. Así que lo que quiero aclarar sobre lo sucedido en esas imágenes es lo siguiente. Lo primero
es que los predicadores que están participando en las respuestas creo que tienen un pensamiento muy parecido, muy común y que tienen una idea muy clara. Lo que pasa que a la hora de expresarlo, quizá alguno ha matizado más algunas cosas. Eso es otra cosa que tenemos que entender. Cuando se trata de sesiones de preguntas y respuestas, a veces uno no tiene todo el tiempo que le gustaría. Por ejemplo, ustedes ven como Sugel hace una respuesta más amplia, explica una cosa extendida y luego dice, disculpad que me haya extendido, pero lo veía oportuno. A lo que la gente le dice que no pasa nada. Pero cuando hay una sesión de preguntas y respuestas, normalmente hay una hora para abarcar 10 o 12 preguntas, lo que lleva a que los panelistas, aquellos que están respondiendo, tengan que dar respuestas cortas, respuestas breves. ¿Y cuál es el problema con esto? Que si todos dieran respuestas de 8 o 10 minutos, pues no tendrían tiempo para muchas preguntas, ¿verdad? Tendrían tiempo para 2 o 3 preguntas. Pero al intentar sintetizar la respuesta, al intentar de ser lo más preciso, concreto en la respuesta, muchas veces puede generar confusión. Porque no es lo mismo predicar algo una hora, no es lo mismo tener una hora para exponer un tema o para exponer un pasaje o para exponer una cuestión o una hora para desarrollar un pensamiento o una respuesta a tener que intentar afinar en 3 minutos. Lo que le pasa a mucha gente en las sesiones de preguntas y respuestas es esto, es que no tienen la posibilidad de matizar su respuesta, no tienen la posibilidad de explicar todo lo que querrían decir sobre eso. Pero eso provoca que muchas veces genere dudas o genere una imagen equivocada de lo que quieren decir. Porque una respuesta corta puede generar otras preguntas. Ah, entonces puedo hacer esto. Bueno, no he dicho que puedes pecar todos los días. No he dicho que puedes practicar el pecado. Eso, por ejemplo, es lo que pasó, creo que con la respuesta del pastor Greg Travis, ¿no? Él hace alusión, por ejemplo, al carácter de Pedro. Un carácter que vemos marcado en más de una ocasión en los evangelios por unas peculiaridades. Y él lo usa como decir, bueno, Pedro tenía una lucha, ¿no?, con ese carácter. Pedro vemos que cae en algunas actitudes en más de una ocasión. Y de ahí muchas personas, de una manera muy retorcida, quieren hacer pensar que Greg Travis lo que está diciendo es, tú puedes practicar el pecado y eres creyente de todos modos. No, por eso yo creo que lo que hizo Sugel Michelin no fue directamente corregir al pastor Greg Travis, sino más bien matizar conceptos. Yo creo que entre los tres, entre lo que dijo Greg, luego lo que matiza de manera más amplia, y ahí ustedes ven como Sugel necesita más tiempo para dar detalles, y luego incluso alguna cosa que apuntilla Sam Masters, ahí vemos nosotros que se da una respuesta más completa con una idea más clara, ¿no? De que el creyente no practica el pecado, pero hay creyentes que pueden tener unas luchas más particulares y durante toda la vida con ciertos pecados. Y eso tampoco quita, como dice la Escritura, que el creyente nunca peque porque la Biblia afirma, os escribo estas cosas para que no pequéis, lo dice el apóstol Juan, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Entonces nosotros vemos que se hace una distinción entre practicar el pecado y el pecar, porque eso puede pasar. Obviamente cuando una persona puede pecar, es más probable que peque en aquellas luchas que tiene regularmente, pero ya no es esclavo del pecado, ya no lo practica, pero cuando cae, y cae a veces, puede ser en ese pecado en el que tiene más luchas. Ahí está el balance, obviamente, que hay que hacer y el examen propio. ¿Estoy practicando el pecado o he caído en algo con lo que lucho? Y entre los tres, yo creo que empiezan a dar una visión más amplia de la relación del creyente con el pecado. Porque también, por ejemplo, tenemos Romanos 7. El apóstol Pablo no dice algo parecido a lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Entonces vemos también una lucha interna en el apóstol Pablo. También cuando las escrituras dicen cada uno es tentado de sus propias concupiscencias, también nosotros vemos que esas palabras son dirigidas a creyentes y por lo tanto entendemos que los creyentes son tentados de sus propias concupiscencias, que a pesar de que ya no son esclavos del pecado, todavía tienen luchas y cada uno puede tener unas luchas diferentes, de ahí vienen las tentaciones y por eso nosotros tenemos que huir de esas cosas. Nosotros no tenemos que jugar con las tentaciones porque eso nos podría llevar a caer.
Entonces, en ningún momento me parece que la intención del pastor Sugel Michelén fuera directamente corregir a Greg Travis porque estuviera en un error. Simplemente creo que Greg Travis dio una respuesta corta que Sugel prefirió matizar. Puede ser para que la gente no tenga confusión en su mente, puede ser para que la gente tenga una idea más clara de lo que se está tratando, pero no creo que en ningún momento fuera corregir a Greg. Ahora, me gustaría también afirmar un par de cosas sobre este tema. Aunque hubiera sido una actitud de corrección, porque algunas personas dicen, sí, sí, fue corrección, sí, fue corrección, sí, fue corrección. Aunque fuera una actitud de corrección, no tendría nada de malo. Es decir, nosotros debemos entender que yo estoy sujeto a errores. Mi esposa está sujeta a errores. Cualquier hermano de la faz de la tierra está sujeto a errores, está sujeto a equivocarse, está sujeto a no haber expresado algo bien, está sujeto al decir una palabra equivocada o al no matizar debidamente algo. Y el que nos corrijan no tiene nada de malo, ¿eh? El que nos corrija no nos debe hacer llevar a perder una amistad, una buena relación, considerar que somos peores o mejores, considerar que una persona ahora está contra nosotros. No, porque corregir es algo a lo que todos estamos sujetos, porque todos estamos sujetos a cometer errores. A mí en ocasiones alguien me ha dicho, mira, esta manera que dijiste eso, creo que no fue la más apropiada. O quizá deberías haber añadido esto en esta respuesta. A mí me ha pasado. Yo vi el vídeo que me pasaron y cuando analicé la respuesta de Greg Travis dije, a mí me ha pasado en más de una ocasión, dar una respuesta y luego decir, ay, tendría que haber dado algún detalle más, me hubiera gustado matizar esto, pero repito, la cuestión del tiempo es muy peligroso en el tema de preguntas y respuestas, porque hay temas que requieren explicaciones más amplias y más profundas, porque si no puede generar o confusión o muchas más preguntas. Así que en ningún momento creo que ahí tengamos un pastor con el deseo de pisar a otro y avergonzarlo porque se ha equivocado. No, yo creo que tenemos tres buenos siervos de Dios respondiendo preguntas, intentando ser escuetos, uno quizá matizando algunos datos para que la gente no llegue a confundirse en algo, pero siempre digo lo mismo, cuando uno conoce al predicador uno está más tranquilo y conoce un poquito más lo que puede haber pasado, porque si uno sabe que ese predicador es alguien que predica sobre la necesidad de santificación, es alguien que nunca diría que el creyente puede practicar literalmente de manera deliberada el pecado y cosas similares, entonces uno dice, mira, puede ser que no le diera tiempo de matizar algunas cosas. Pero a grandes rasgos yo creo que la respuesta entre los tres la dieron completa. Creo que ahí no hay pleito que valga. Yo no sé si la intención de los canales fue exhibir un pleito inexistente y todo hay que decir es que esa conferencia fue en el año 2017, si no me equivoco. Fue una conferencia que se hace cada año, que por cierto, si ustedes pueden asistir a esas conferencias, yo se lo recomiendo porque usualmente las que yo he visto, no he visto todos los años, pero he ido viendo por internet algunos de los mensajes que han ido exponiendo de algunos años. Siempre llevan buenos expositores, la temática es súper edificante y son las conferencias ante su palabra. Así que si pueden asistir, ahí cada año creo que las organizan en Estados Unidos, si no me equivoco, y siempre son muy edificantes. Esta es mi visión sobre lo que veo en ese vídeo. Yo no veo pleito, yo no veo problema, yo no veo uno pisando a otro, uno corrigiendo así al otro porque se equivoca. Yo veo un problema simplemente en el hecho a veces de tener que dar respuestas cortas a asuntos que requieren matices, explicaciones más amplias y creo que eso es lo que acaba de pasar en esas imágenes. Todo hay que decir que probablemente Sugel y Greg Travis sigan teniendo una relación cordial desde entonces, así que a veces la gente busca pleito donde no lo hay y espero que el Señor nos ayude a poder tener una visión un poco más centrada de las cosas que suceden. Espero que este vídeo sirva simplemente al menos para ofrecer una opinión sobre ese tema y que nos sirva a todos para recordar que a veces las preguntas y respuestas nos arrinconan con pocos minutos para responder a cosas que siempre requieren tiempo y muchas veces matizar varios puntos. Espero que esto nos sirva también para considerar cuando nos toque responder que del otro lado puede haber alguien esperando que nuestra respuesta no sea del todo precisa. Pero bueno, que el Señor nos ayude y si algún día nos equivocamos, oye, entre amigos, hermanos y siervos, corregirnos con humildad, amor y para edificación nunca está de más. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.